Querido Esteban, buen lunes, ¿cómo estamos? Buen lunes, Alejandro. Buen lunes, fresquito lunes para toda nuestra audiencia también. Sí, señor, después de un fin de semana electoral, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en otras latitudes. Así es. Bueno, hoy quizás vamos a hablar un poquito de la sociedad y vamos a tomar como emergente la cuestión de las elecciones. Ayer hubo elecciones en Ciudad de Buenos Aires, como decís vos, pero también en algunos países de Europa. Y obviamente se sigue repitiendo, podríamos decir, varios fenómenos, ¿no? El primero es la polarización cada vez mayor, y el segundo es, bueno, el avance indudablemente de políticos y formas de gobierno, obviamente ligadas a la derecha o a la extrema derecha en algunos casos europeos, ¿no? Y entonces para preguntarnos, ¿no? En este mundo incierto en el que vivimos, con mucho disconformismo global, con guerras, con polarizaciones, con miedos a quedarse sin trabajo, miedo al inmigrante, miedo al otro, miedo al cambio climático, miedo a los desastres naturales. Bueno, indudablemente la democracia representativa, querido Alejandro, como la venimos conociendo hace 200 años más o menos, cruje, indudablemente, ¿no? Ayer hubo elecciones en Rumania, en Portugal, en Polonia, y digamos, sin entrar en detalles y solamente como para observar, bueno, las sociedades cada vez se polarizan más, ¿sí? Y cada vez, evidentemente, las sociedades están buscando líderes fuertes, líderes que griten, líderes que tengan, algunos lo llaman coraje, líderes que prometen también soluciones o que muestran que las soluciones no son tan difíciles de lograr, pero bueno, en eso indudablemente hay otras demandas, ¿no? Y esas otras demandas yo creo que tienen que ver con la sociedad descree en gran medida de la política tradicional. Los ciudadanos no se sienten representados y bueno, en un mundo como el que vemos, bueno, ¿quién me da seguridad, no? Ese es la primer manifestación de lo que indudablemente pasa en muchísimas latitudes, y obviamente nosotros aquí en Argentina no estamos exentos de ello. Y la otra cuestión también que podríamos ver, que pasa también a nivel global, por ejemplo, la poca participación en las elecciones. Creo que, decime vos si tenés el dato ahí, pero según lo que recuerdo ayer a la noche, rondaba el 50 y pico por ciento, ¿puede ser? Sí. Menos del 60% de la participación. Sí, 53%, bajísima. Claro, creo yo que es inclusive es más baja de las bajas participaciones a nivel nacional, me da la sensación, ¿no? Sí, y ya se venían dando algunas situaciones así en los test electorales provinciales, pero no dejó de sorprender lo de ayer, muy poca gente yendo. Seguro. Y eso también habla un poco del hastío, ¿no? Del hastío hacia la política tradicional, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vemos? Y bueno, vemos que los dirigentes están pensando siempre en su quintita, se pelean, gritan, se putean. Cuando hablamos de honorable Cámara de Diputados, honorable Cámara de Senadores, honorable Consejo Deliberante, bueno, indudablemente basta con presenciar 10, 15 minutos de algunas de esas sesiones para entender que indudablemente nuestros dirigentes ya no están en esas categorías, y la ciudadanía sabe que todo en última instancia es
un toma y daca de, bueno, arreglos entre bloques, representantes, y nos juntamos acá, nos juntamos en aquel bar, nos juntamos en tal oficina. Bueno, todo eso indudablemente hace crisis, y ese descrédito que para nosotros como sociedad está teniendo la política puede ser muy peligroso, Alejandro, muy peligroso, porque si bien es cierto que eso afecta a todos los partidos, digamos la poca participación, tampoco es menos cierto que indudablemente la gente que participa a nivel global, porque eso también, la baja participación en Europa es moneda corriente, muchos países que tienen voto optativo, o sea, ni siquiera es voto obligatorio. Indudablemente la gente que quiere participar, lo que está diciendo es que, bueno, nos polarizamos más y estamos yendo a opciones radicales, digamos, ¿no? De un lado o del otro, lo que habitualmente conoceríamos como derecha o izquierda, hoy por ahí una categoría sociológica más adecuada, al menos la que comienza a usarse, es globalistas y nacionalistas, ¿sí? Entonces, frente a esos dos fenómenos, descrédito absoluto y un mundo muy, muy incierto, la posibilidad de que en distintas latitudes comiencen a aparecer líderes fuertes de un lado o del otro va aumentando, ¿no? Nosotros, la historia ya tiene muchas páginas escritas en relación a qué le pasa a una sociedad, qué le puede pasar a millones de personas cuando estos líderes fuertes de izquierda o de derecha asumen el poder, ¿sí? Entonces tenemos que, los responsables no son digamos, los loquitos que aparecen o aquellos representantes que van emergiendo. Los responsables son esa generación de honorables funcionarios y representantes que nos están llevando, ¿sí? Están dejando a la ciudadanía en opciones, podríamos decir, únicas, ¿no? Blanco o negro. Y ahí yo veo que la historia, obviamente, como diría Fidel, la historia me absolverá. La historia no los va a absolver en este caso, creo yo, y indudablemente hay que corregir el rumbo rápidamente para poder encontrar consensos, puntos de encuentro, para que el contrato social entre representados y representantes vuelva otra vez a ese lugar en el que estuvimos durante mucho tiempo, donde uno de alguna manera sentía que ese funcionario, ese político lo representaba, estaba velando por sus derechos, por sus preocupaciones, y entonces, bueno, es como un matrimonio, ¿no? O como una pareja. Cuando uno de los dos se siente traicionado en su fidelidad, en su amor, en su confianza, lo primero que aparece, Alejandro, es el enojo y el despecho, ¿no? Entonces creo que indudablemente estos últimos años la sociedad está muy enojada y despechada con sus parejas tradicionales, ¿sí? Y entonces cuando una persona está muy enojada y despechada, indudablemente la probabilidad de que sus elecciones, sus acciones sean equivocadas aumenta, porque cuando vos estás enseguecido, decimos, por el enojo, porque te traicionaron, porque te decepcionó una amiga, bueno, uno a veces la reacción frente a eso es muy poco pensada y después nos podemos arrepentir. De hecho, muchas veces nos arrepentimos del resultado de esos enojos.
Entonces, creo que cada vez más nos estamos dando cuenta que la polarización en el mundo puede llevarnos a situaciones muy complejas, ¿no? Argentina no es la única sociedad que está polarizada. Digamos, agarramos cualquier país de Latinoamérica y las polarizaciones van en aumento, incluso en países donde por determinado motivo no había polarización, ¿sí? Y esas polarizaciones en algunos países, gracias a Dios aquí no, esperemos que nunca suceda, llevan a conflictos violentos entre los propios ciudadanos, ¿no? Pensé en Bolivia, pensé en Perú, pensé en Ecuador, situaciones, pensemos en Estados Unidos, el nivel de violencia y polarización, y si uno se toma el trabajito de ver algún programa de noticias o de leer algo, bueno, ¿no? El famoso Congreso de los Estados Unidos muchísimas veces se parece, o sea, le cambias el idioma y es el Congreso aquí nacional, ¿no? Con insultos, con amenazas. Esa polarización no trae nada bueno, no está trayendo nada bueno y no va a traer nada bueno. Entonces, para cerrar, digo, nosotros tenemos que también recalcular nuestras acciones, quizás salir un poquito de esos enojos y tratar de algo muy difícil, pero bueno, porque viste que hay un refrán que dice: a río revuelto ganancia de pescadores, pero si la propia ciudadanía no rompe esa falacia, ese divide y reinarás, a río revuelto ganancia de pescadores, y no vamos probando con liderazgos mucho menos violentos, mucho menos radicales, y no vamos a buscar nosotros solitos líderes que nuevamente con mucha honestidad y con mucha democracia quieran llevarnos por una senda, si querés, más de centro, más de equilibrios. Bueno, después obviamente creo yo que vamos a tener que hacernos responsables de nuestros propios actos, y obviamente, cierro con esto, también tenemos que tener muy en claro qué nos está pasando como sociedad global con los líderes que nos trajeron hasta acá, ¿no? Que al menos desde mi punto de vista son ¿no? Los principales responsables, ¿sí? Ayer leía, pongo un ejemplo, ¿no? En Portugal ganó un líder de la extrema derecha, pero cuando vos lees las declaraciones antes de las elecciones de ayer del candidato socialdemócrata, y uno dice, bueno, indudablemente parecería ser como que ese candidato de centro o de centro izquierda hizo todo lo que tenía que decir para que el otro candidato ganara, ¿sí? Bueno, también allí hay algunas oscuridades de la política que vaya uno a saber si algún día las podremos dilucidar, querido Alejandro. Sí, señor, y espacios que se han ido alejando de sus premisas históricas y de un montón de cuestiones ahí como para ponerle la mirada y tratar de entender los por qué. Bueno, bajísima participación, cierto desinterés en la ciudad de Buenos Aires y estos resultados en Europa que también ameritan una mirada como la que nos has dado. Polarizaciones y crisis representativa, querido Esteban. ¿Alguna otra definición? Es muy importante pensar cómo podemos solucionar lo macro y, bueno, yendo a lo micro, ¿no? En casa. ¿Cómo está el debate en casa? En casa siempre hay alguien que elige y los demás acatamos, o en casa ponemos la palabra en juego y logramos un consenso. ¿Cuál es el único punto de vista que siempre termina imponiéndose? O sea, las sociedades son reflejos también de lo que pasa a nivel familiar, ¿no? A nivel micro, cómo soy con mis amigos, qué pasa con el que piensa distinto,
estoy manejando y cuando veo a alguien que piensa o que vive distinto, ¿cuáles son mis expresiones? ¿Cómo educo a mis hijos en relación a eso? ¿Qué tipo de material audiovisual consumen nuestros hijos? ¿Sí? Obviamente que sí. Vos tenés cientos de millones de pibes que están todo el tiempo con juegos de matar, acuchillar, conquistar. Bueno, indudablemente es una sociedad que estamos formando a nuestros propios conciudadanos con esas energías, con esos valores, ¿no? Entonces, bueno, también hacernos cargo nosotros que los representantes también son una expresión de cómo estamos nosotros como familia, como personas, como amigos, como sociedad, como vecinos, ¿sí? Así que bueno, frente a esta realidad creo que la única vacuna que hay es más escucha, más palabra, más diálogo, más consenso, más solidaridad, más aceptación del que es diferente, ¿no? Así que bueno, creo que por ahí va la receta del estribo, el mate final para esta semana. Esteban, un abrazo, muchísimas gracias y el lunes próximo retomamos el contacto. Buena semana para todos. Chau, chau. Nuestro psicoanalista Esteban Gómez, en el marco de un fin de semana electoral, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en algunos países de Europa.